No dejes que los años pasen y se conviertan en un torbellino de actividades sin sentido. Acuérdate del Señor tu Creador, piensa en Él y vive cada día agarrado de su mano. Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a tu lección de Inverso. Derechos de los ciudadanos, lunes 19 de febrero. Comprender los privilegios y las garantías individuales que proporcionaba la ciudadanía romana ayuda a explicar por qué Pablo apeló a César en su juicio ante Festo. Pablo tuvo la suerte de nacer ciudadano romano, pero otros pagaban cantidades exorbitantes para obtener los derechos, garantías y privilegios que otorgaban tal ciudadanía. Pablo reclamó los derechos que le otorgaban su ciudadanía en múltiples ocasiones durante sus juicios. Hechos menciona que esto sucedió por primera vez en la ciudad de Filipo, donde Pablo fundó la primera iglesia cristiana en Europa. El capítulo 16 relata cómo Pablo y Silas fueron duramente golpeados, arrestados, encadenados por los tobillos y encarcelados después que su ministerio amenazara los ingresos de los ricos propietarios de esclavos de la zona. Es importante señalar que, aunque Pablo reclamó en ocasiones su ciudadanía, nunca se centró en sus propios derechos. El incidente de Filipos demuestra también esta cualidad, pues no exigió sus derechos inmediatamente después de ser arrestado, ni siquiera cuando fue golpeado públicamente antes de su juicio, lo cual constituía una grave violación de la ley. En cambio, se fue tranquilamente a su celda. Cantó himnos durante gran parte de la noche e incluso decidió quedarse cuando un terremoto abrió milagrosamente las puertas de la prisión. La extraordinaria respuesta de Pablo a los abusos y la injusticia influyó tanto poderosamente en el carcelero que él y su familia se convirtieron esa misma noche en parte de los primeros conversos de aquella primera iglesia europea. Eso no quiere decir que Pablo no estuviera dispuesto a enfrentarse a las autoridades cuando la situación lo requería. Cuando le pidieron que abandonara la ciudad, declaró que no se iría hasta que los propios magistrados vinieran y hablaran con él. Ese era un derecho como ciudadano romano. Pedir que Pablo y Silas se marcharan en secreto era injusto después de haber sufrido un maltrato de tal naturaleza. Pablo respetaba a los magistrados y su autoridad, pero esperaba un cierto nivel de respeto a cambio. Una vez recibió este respeto, una vez los magistrados hablaron con él, accedió a su petición de marcharse. Pablo demostró una extraordinaria capacidad para discernir cuándo renunciar a sus derechos y cuándo oponerse, protestar y apelar. Mantuvo este equilibrio durante el resto de su vida. Tras algunos viajes misioneros más, fue apresado en Jerusalén. Al ser acusado por un centurión romano, Pablo se opuso a ser azotado de nuevo sin un juicio justo. Una vez más, no estaba reclamando sus derechos por mero interés personal. Estaba defendiendo el derecho de Dios a su servicio y salvaguardando al centurión de las consecuencias de tratar mal a un ciudadano romano. En este contexto, varios años después, tuvo lugar el juicio de Pablo ante el gobernador Festo, como se señalara en la sección de ayer. Festo sabía que Pablo era inocente, pero amenazó con enviar a Pablo de vuelta a Jerusalén para ser juzgado allí porque quería ganarse el favor de los judíos. Pablo apeló al más alto tribunal del imperio en ese momento de peligro, pues se valió de los derechos que le otorgaba su ciudadanía para buscar una audiencia justa ante el mismísimo César. Así como el caso de Pablo llegó al más alto tribunal de Roma, el pueblo de Dios se enfrentará a pruebas semejantes durante el último conflicto entre el bien y el mal. Nadie debería sorprenderse cuando los creyentes fieles vuelvan a comparecer ante los más altos tribunales de este mundo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana.